Buenas noches a todos nuestros televidentes. El día de hoy les traemos un tema que les va a interesar bastante, dado a que es un tema que ha estado en la boca de los noticieros ya por muchos días. El tema claramente de Israel y Palestina. El día de hoy tendremos múltiples invitados. Tenemos a Sherin, que nos brindará un breve contexto de la situación entre Palestina e Israel y la situación jurídica de los asentamientos y colonias de Israel en este territorio. Laura, por su parte, nos traerá la situación jurídica del muro de segregación construido alrededor de Cisjordania y la de los refugiados palestinos. Como último, Pablo nos presentará qué pasa con lo que se dice en la resolución 194 de la ONU del derecho al retorno y sobre la jurisdicción de la demolición de viviendas que está sucediendo por parte de Israel hacia las viviendas de los palestinos. El día de hoy tenemos bastantes temas que tratar y muy poco tiempo. Así que inicialmente le damos la bienvenida a Sherin, la cual nos brindará un poco el contexto. Adelante, Sherin. El conflicto palestino-israelí no ha traído nada bueno. A casi 73 años de la creación del Estado de Israel, el conflicto aún persiste y las tensiones van en aumento. Independientemente de las posiciones políticas que se tengan sobre el conflicto, tanto palestinos como israelíes merecen una solución. Con la Declaración Balfour del año 1917, Gran Bretaña demostró su apoyo inminente a la creación de un Estado judío en Palestina, incluso cuando Palestina seguía bajo el dominio del Imperio Otomano. Con el visto bueno, los británicos favorecieron el proyecto sionista. 2 años después de la Conferencia de San Remo, se acordó un mandato británico en Palestina, en el que se incorporó la Declaración Balfour, y con el sustento del artículo 22 del Convenio de la Liga de las Naciones. De esta forma, se hizo posible el mandato para Palestina y se facilitaron todas las condiciones necesarias para la inmigración judía en el territorio palestino. Con la conformación de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 181 de 1947, se procedió a la creación de un Estado judío, en el que se otorgaba un 57% del territorio a los judíos, que eran el 26% de la población, y a los palestinos un 43% del territorio. Dicha repartición generó la primera guerra árabe-israelí, como la guerra del desastre para los palestinos o la guerra de independencia para los israelíes. A partir de esta guerra, Israel se anexó a territorios que superaban los límites que le concedía el plan de partición. Pero la anexión de territorios siguió con la guerra de 1967. Israel multiplicó el tamaño del territorio bajo su control al quitarle a Egipto la península del Sinaí y la franja de Gaza, los altos del Golán a Siria y Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania. Con la Guerra de los 6 días, el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 242 de 1967, que establece que debe haber un retiro de las Fuerzas Armadas de Israel sobre el territorio ocupado durante ese conflicto. Adicionalmente, exige el respeto a la integridad, a la soberanía, a la integridad territorial de todos los estados de la zona y al derecho de vivir en paz dentro de las fronteras seguras y reconocidas. Muchas gracias, Sherin. El siguiente invitado que tenemos es Pablo. Pablo nos hablará un poco sobre la situación de los refugiados que han intentado volver al país y cómo esto se ha vuelto una problemática, ya sea para la ONU o simplemente para Palestina e Israel. Pablo, adelante. Gracias, Camilo. Como mencionado, yo les voy a contar un poco más sobre la situación del retorno de los migrantes al país, citándose el derecho al retorno, el derecho que tienen los migrantes de volver al país, que tiene toda persona de volver a su país, ya sea si está fuera en otro país o si está en estado de refugiado. Ya vamos al artículo 194 de la ONU, en el cual nos menciona distintos acuerdos o objetivos para que los mismos palestinos puedan volver a sus tierras. Pero ¿cuál es la problemática acá? Pues inicialmente, como los palestinos salieron del país aproximadamente en su mayoría entre 1946 y 1950 aproximadamente en estas fechas, los palestinos que al día de hoy quieren volver, quieren retornar a Palestina, son los hijos, son los nietos de los palestinos que quedaron en el país en su época, los cuales se sienten identificados y buscan tierras que al día de hoy ya son de otra gente, ya han cambiado completamente, o simplemente ya no son de Palestina, sino han tomado a ser parte de Israel, por lo cual el proceso de retorno de los palestinos es extremadamente complicado. Al igual se debe tener en cuenta que como el territorio de Palestina se ha reducido de manera tan drástica, los palestinos no tienen tantos lugares a donde ir, porque son tantos los refugiados. Se debe tener en cuenta que los palestinos son 1/3 de los refugiados del mundo.
y el territorio de Palestina en un pasado era bastante grande, pero ahora es demasiado pequeño para mantener a tanta gente, en el cual la mayoría de los territorios de los mismos refugiados ya ni siquiera son de Palestina. Eso es una problemática que se ha intentado tratar en múltiples casos, especialmente en la UNRWA, el organismo de las Naciones Unidas dedicado a los refugiados, cuando el jefe Peter Hansen fue censurado y no fue reconocido porque intentó defender el derecho de los palestinos fuera del país que querían volver a sus tierras. Fue censurado dado a la presión de Israel y Estados Unidos que no lo dejaron, que no dejaron al director general reconocerlo hasta que éste se retractara esta intención de reconocer a los palestinos y de reconocer esta problemática de que no puedan volver a sus tierras. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante lo que nos comunicas. Para continuar, tenemos a la siguiente invitada, es Laura, la cual nos mencionará la situación jurídica del muro de segregación construido alrededor de Cisjordania. Laura, adelante. Muchas gracias, Laura. Para continuar, tenemos nuevamente a nuestra invitada, Sherin, la cual nos hablará de la situación jurídica de los asentamientos y colonias israelíes en Palestina. Adelante, Sherin. El asentamiento ilegal de las colonias israelíes en territorio palestino es una de las políticas que ha utilizado el Estado israelí para asentar a sus civiles de manera permanente en territorio ocupado, lo cual contribuye a desplazar a la población palestina local de su territorio. Hay que dejar en claro que esta política es ilegal, ya que contradice el derecho internacional humanitario, específicamente el artículo 49 del Convenio de Ginebra, el cual establece que la potencia ocupante no podrá efectuar el traslado o la evacuación de una parte de su población al territorio por ella ocupado. Y en segundo lugar, también prohíbe los traslados en masa o individuales de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado. Veamos gráficamente cómo puede funcionar este tema de los asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, يا عمي. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. Esta política de asentamientos ilegales puede incentivarse de muchas maneras. Las autoridades estatales animan a que la población judía se traslade a territorio ocupado y desarrollen empresas en estos territorios. También hay beneficios de vivienda que permiten que las familias que carecen de capital puedan adquirir su vivienda en territorio ocupado. De igual manera, hay beneficios fiscales, hay tarifas de tierras con descuentos, hay subsidio al empleo, lo cual ha permitido el crecimiento del número de fábricas allí. Según el informe de 2 ONGs israelíes, existen aproximadamente 280 asentamientos ilegales, autorizados como no autorizados, en Jerusalén Este y Cisjordania. De acuerdo con Amnistía Internacional, los más de 50 años de asentamientos ilegales en Palestina ha implicado más de 600.000 judíos colonos israelíes en territorio palestino, más de 100.000 hectáreas de territorio palestino que se ha apropiado Israel desde 1967, 50.000 viviendas y estructuras demolidas de personas residentes en territorios ocupados y más de 4.9 millones de palestinos que sufren restricciones de circulación a diario. Muchas gracias, Sherin. Para continuar, tenemos la última intervención de Pablo, el cual nos hablará sobre la jurisdicción de la demolición de viviendas que está teniendo lugar en Palestina por parte de Israel. Adelante, Pablo. Gracias, Camilo.
y hablar de la jurisdicción de la demolición de casas, se debe tener en cuenta que Israel tiene la potestad de demolir las casas que sientan necesarios sobre su territorio. Esto se ha vuelto un poco más controversial dado a que Israel ha comenzado a derrumbar casas de palestinos fuera del territorio de Israel. ¿Por qué será esto? Porque Israel considera que si las casas están entre un rango de 200 metros desde la frontera de Israel, estas pueden ser consideradas peligrosas para el Estado y la soberanía de Israel, por lo cual ha comenzado proyectos para derrumbar estas viviendas, algo que ha sido bastante criticado. Se debe tener en cuenta que esto principalmente se ha implementado, se ha demolido, es pequeños asentamientos de palestinos que han vuelto de ser refugiados a intentar volverse a instalar dentro del país. Se han registrado situaciones en las cuales se han derribado las mismas viviendas más de 2 veces en solo 5 años. Esto siendo una gran problemática para el reingreso y la instauración de los palestinos en sus tierras para poder de esta manera lograr un mejor desarrollo de su país. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y para terminar, tenemos la última intervención, que es de Laura, la cual nos mencionará la situación de los refugiados palestinos. Adelante, Laura, tienes la última intervención.